Llegamos al lago Coatepeque, estamos estacionados acá en un punto de Overlander que es un restaurante que brinda el servicio también de ferry dentro del lago y con eso dejan a los motorhomes estacionar acá. La verdad que dormimos súper bien. ¿Qué? Pido la palabra. ¿Contá qué vamos a hacer ahora o lo cuento yo? Sí, pero para que primero estoy haciendo la introducción. Es que yo estoy muy ansioso. Bueno, el lago que les contamos que estamos ahora es el que vimos desde arriba, donde hicimos la caminata al volcán el otro día. Así que ahora vinimos a la base del lago para poder recorrerlo y vamos a hacer una actividad que es el ferry, como les contaba, que brinda el servicio de todos los restaurancitos que están acá alrededor del lago. Y bueno, vamos a subirnos al ferry y ver qué tal. Nos vamos a navegar. ¿Cómo suena eso? Seguimos, vamos a dar una vuelta al lago. Seguimos con los chicos de México, que ellos ya hicieron este paseo y fueron los que nos recomendaron venir acá y hacer esta excursión. Así que antes que se largue, porque ya está goteando, vamos a ir. Igual, por suerte. ¿Están listos? Porque está caliente la cosa. Sí, la verdad que no viene mal. Damos una buena refrescada. El costo de este paseo vale $5 por persona y son unos 45 minutos de paseo en el ferry. En este lago que es de una erupción volcánica que quedó la formación del lago. Así que vamos a ver ahora si nos cuentan un poquito más sobre este lugar tan lindo, que ya lo estoy viendo por su sonrío, a ver si les podemos compartir más. Esta es la punta del restaurante donde sale el ferry y como les decíamos, muchos restaurantes tienen el ferry para hacer el paseo y también todos los restaurantes cuentan con piscinas, o sea que está muy lindo para venir a pasar el día acá. También uno se puede meter en el lago, hay muchos así deportes acuáticos, motos de agua, jet ski y demás, así que es un lago muy local, digamos, que me imagino que el salvadoreño debe venir bien a pasar el fin de semana, ¿no? Sí. El paseo ya arrancó, estamos ya navegando el lago. Es un paseo cortito, pero es lindo para disfrutarlo. Recuerden que sale más o menos cada 1 hora, pero en la semana que hay menos gente sale cuando se juntan mínimo 6 personas. Así que tuvimos que esperar, pero la verdad que el lugar, como les mostramos, es re lindo para esperar ahí, para tomar algo, o en las piscinas, o en el lago, en el muellecito. Así que fue súper tranquilo esperar, ¿o no? Sí, súper bueno. Yo todavía estoy mojado, así que estoy fresquito del chapuzón que me tiré. Desde ya les digo que la vista del paseo está bien bonito. O sea, estamos como rodeados de montaña. Bueno, en realidad rodeados de volcán, ¿sería? No, es montaña, o sea, que quedó montañas. de la erupción, digamos. Wow, bueno, increíble, muy lindo. Pensé que el agua iba a ser re fría y no, la verdad que el agua es bastante tibia, muy agradable para poder meterse. Y otra curiosidad de acá es que nos decían que hay épocas en el año a veces que por el azufre que brota, ¿no? Sí, se pone muy turquesa, que hay veces que el lago se ve increíble de turquesa, así como mar tipo Caribe. Hoy estaba normal, igual súper transparente, así que nada, súper lindo. Sigue el paseo, la verdad que está muy lindo por acá. Estamos con nuestro amigo Sergio. Ale tuvo que abandonar porque se movía mucho y le revolvía un poco el estómago. Acá en este lugar, estas mesitas que tenemos acá, uno puede comer algo, puede tomar algo. La verdad que hoy, por ser día de semana, como les contábamos, está bien tranquilo y tenemos el barco casi para nosotros.
estamos despidiendo ya del lago hermoso y vamos a aprovechar este espacio para poder pegar la banderita de El Salvador, que todavía no lo habíamos hecho, y después ya estamos preparados, por eso se escuchan ya los motores, para seguir rumbo a la Ruta de las Flores, como una ruta muy turística acá en el norte de El Salvador. Así que bueno, primero a pegar como corresponde la banderita para poder seguir ruta. Vamos a hacer un pequeño desvío cerca de donde acampamos para poder ir al volcán Santa Ana. De vuelta vamos a ir hasta ahí porque, bueno, se viene algo en Guatemala que todavía no les vamos a contar. Me tengo que comprar unas zapatillas de montaña para hacer caminatas que me queden bien cómodas para lo que se viene. Y acá en estos países, que creo que a partir de Nicaragua lo empezamos a ver, ¿o no? Sí, creo que a partir de Nicaragua. Se usa mucho la venta de ropa americana, de ropa usada, pero muchísimo. O sea, se ven locales por todos lados que pensás que es ropa nueva y entras y es todo ropa usada. Es muy común. Y bueno, nos pasaron el dato acá de una chica que vende calzados muy buenos, en buen estado, y el más caro nos dijeron como $25. Así que estamos yendo para ahí a ver si consigo algún calzado para mí. Por eso nos vamos a desviar antes de la Ruta de las Flores. Bueno, finalmente conseguí estas usadas de marca North Face. de North Face. La verdad que, o sea, no están en wow, qué estado, pero están bastante bien. Las pagamos ahí negociando un poco, $15. Creo que está súper bien el precio y bueno, eran las que más cómodas me quedaban. Así que bueno, tengo calzado nuevo, en realidad no nuevo, pero usado, pero nuevo para mí. Entramos ya a la Ruta de las Flores, que es un conjunto de pueblitos muy pintorescos y lindos y turísticos de acá, y paramos en el primero donde empieza la Ruta de las Flores, que se llama Nahuizalco. Nahuizalco, eso mismo. Son bien chiquitos los pueblitos, así que la atracción es acá como el parque principal. Y de Nahuizalco, lo que nos decían nuestros amigos mexicanos, porque ellos ya estuvieron acá, como que lo más fuerte acá es el mercado, que está empezando justo a esta hora después del mediodía, así que vamos a ir a chusmear. Ya vimos algo completamente diferente que nos llamó la atención a lo que estamos acostumbrados, y son estos bocadillos, no sé cómo decirle, que están acá, que son gigantes, que es yuca frita rallada y quedan con esta forma todos agarraditos. Este es un, vamos a decir, un puesto, un kiosco que tiene todo papas fritas, platanitos y demás. Pero bueno, en este caso lo que más nos llamó la atención fue la yuca frita, así que vamos a meterle el diente a ver qué tal anda. Momento de probarlo, se ve muy crocante. Efectivamente es muy crocante, te tiembla toda la cabeza cuando lo mordes. Muy, muy, muy rico. Momento de almorzar algo. Al Dana le tocaron unas papas fritas que ya no les dio chance. Yo no las probé, quiero decirlo. A ver, a ver. ¿Están buenas las papitas? Un poquito grasosa, pero... Se comen igual. Nunca fallan las papas fritas. Bueno, Ale también está con yuca frita rallada. Miren acá atrás el color de todo lo que son las frutas, las verduras de acá del mercado. Nos contaba Ale que los puestitos ahora se empieza a llenar y están hasta las 11 de la noche las señoras con las comidas típicas y demás. Bueno, vamos a seguir probando comidas típicas de Nahuizalco y de esta región. No vamos a comer todo acá, vamos a aprovechar a recorrer los otros pueblos que nos quedan y hacer una comida en cada pueblo por lo menos.
Aquí, amor, ¿qué compraste? Tomates y ahora quiero palta. Bueno. Buen día, amigos. Ayer dejamos de grabar porque pasamos por varios de los pueblitos y estaban así. Se ve que llegamos en una época en que los están renovando, así que todo lo que es las plazas, que para nosotros es como lo principal, el Parque Central y demás, están todas en renovación. Así que nos vinimos hasta el último, que es Ataco, uno de los últimos pueblitos acá de la Ruta de las Flores. Y pasamos la noche acá porque como está a unos 1100 metros sobre el nivel del mar, está súper agradable el clima. Y bueno, ahora nos levantamos y vamos a ir a dar una vueltita acá por el pueblito antes de seguir ruta. Y ya creo que nos despedimos de El Salvador, estamos cerquita ya de la frontera, así que parece que este va a ser el último destino de El Salvador. Vamos a recorrer un poquito Ataco y seguimos ruta. Caminando por el pueblito se encuentran así muchos murales, es como la atracción de Ataco, como que cada pueblito acá en la Ruta de las Flores tiene una atracción, ¿no? Aparte de que estamos en la zona cafetera, que se pueden hacer tours del café, porque les contaba que estamos en un poquito de altura, en más o menos 1100 metros sobre el nivel del mar. Y bueno, la atracción de Ataco es esto que tiene toda colorida, sus casas, sus murales y demás. Los otros pueblitos, uno tiene un laberinto, otro tiene un serpentario y demás. Pero bueno, en este que estamos recorriendo ahora, que es con el que nos despedimos de El Salvador, tiene unos hermosos murales en lo que es casas, en las calles, en los locales. Así que está muy lindo y muy colorido. En las casas de artesanías o en las casas de ropa de acá del lugar se ven muchísimo este tipo de bordados para todas las prendas, tanto para grandes, para chicos, para señoras, para niñas por allá también. La verdad que hay mucho y es todo muy encantador. Miren, esto es lo que son. Me encantaría, por ejemplo, los vestiditos así que son para nena, poder mandarle ahí a mi sobrino Olivia uno. La verdad que están buenísimos. Sí, muy lindos, muy coloridos. También tienen como esas carteritas así muy bordadas, coloridas, hermosas. Nos recuerda ya como que se siente un poco México, ¿no? Y toda esta zona, o sea, vamos a decir, no estamos a dos países, pero estamos muy cerca. Así que sí, claramente. Y me imagino que regionalmente con los mayas, aztecas. Tiene que ver más con las regiones, yo creo. Así que ya se siente un poco de México. El pueblito es bien chiquitito, así que uno hace 2-3 cuadras donde estamos estacionados, que es el parque principal, y está el mercado, como siempre en todos los típicos pueblitos, bien tempranos, donde más activo están armando todo. Sí, y ahora nos vamos a meter porque obviamente tenemos que desayunar, y creo que la mejor manera y la más justa manera de despedirse de este hermoso país es comiendo pupusas. Y es donde, si no en el mercado, ¿no? Sí. Así que vamos a buscar ahí unas pupusitas para llevarnos en la panza. Y seguramente por acá nos encontremos con nuestros amigos que están por acá. Llegamos a la pupusería para despedirnos de El Salvador. Los chicos ya arrancaron. Ya arrancaron despidiéndose. Muy bien. Cuentan que se están despidiendo desde ayer a las 9 de la noche más o menos, que vinieron acá a comer pupusas, se pasaron toda la noche comiendo. Muy bien, hay que despedirse a lo grande. Acá están cocinando las pupusas, miren qué rico. Llegó el momento de comernos las pupusitas. En este caso la vamos a acompañar con un poquito de esta salsa. Sí, una curiosidad es que lo típico es ponerle esa salsa y ponerle como esta ensalada.
que es un encurtido de repollo. Eso. Repollo. Arriba o adentro, no sé. Arriba me parece, ¿no? Así que lo vamos a hacer completito en una para probar. En las otras veremos. Fuerte arranca la mañana, ¿eh? Arranca bien la mañana. Es que después tenemos frontera, tenemos de todo, así que mejor que ir con energía. ¿Y de qué te pediste? Me pedí una de frijol con queso, una revuelta y una de pollo. Es con masa de maíz, que yo antes les había contado que hacen de maíz y de arroz. Para mí la preferida, la de arroz es increíble. Pero estas tres son de maíz. Y bueno, buen provecho, amor. Gracias. Lo bueno es que estamos en un lugar fresquito, así que vamos a preparar el mate para la ruta. Ya estamos en la Toyo de vuelta, listos para que no se haga tan tarde ir a la frontera. Estamos bien cerquita, tenemos solo una media hora. Así que vamos a preparar el matecito, aprovechar que no hace tanto calor por acá y salir a la ruta. Bueno amigos, llegamos ya a la frontera. Fue tan rápido que no me dejaron ni grabar para cerrar este video. Ya tenemos salida del Salvador, falta hacer salida de la Toyo. Pero bueno, vamos a cerrar este video, así los esperamos en el próximo, directamente ojalá en Guatemala. Vamos a ver en el próximo si entramos o no, y si sale todo bien. Ya estoy viendo acá los carteles. Los puentes, todo. Me da mucha ansiedad. Así que bueno, lo esperamos en el próximo video. Esperamos que les haya gustado nuestro paso por El Salvador. Y como siempre les pedimos un me gusta, un comentario, lo que puedan interactuar en nuestras redes, en YouTube, en Instagram, todo. Así podemos seguir creciendo y podemos seguir mostrándoles esta linda aventura. Y los esperamos en el próximo. Y no tenemos buenas noticias. Están advirtiendo de que en Guatemala hay problemas. No podríamos avanzar. Nos dicen, che, no avancen porque les roban todo. Se vuelven a revivir las cosas que nos pasaron ahí en Panamá. Y es como mucha tensión, mucho nervio,